Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a interiorizarnos durante media hora sobre lo que estábamos tratando y que habíamos titulado de acuerdo a un libro que yo te lo paso ahora, hermano, ya para que vayas, lo busques, lo encuentres y lo leas, porque es muy interesante. Realidad humana del Señor es el título de un libro y el escritor es Romano Guardini. Pones Romano Guardini y te aparece enseguida en tu celular y vas y sacas fotocopia del libro y vas a ver que todo lo que estamos viendo y grabando, considerando, lo puedes tener a la mano. Más interesante que esto no te lo puedo decir, pero igualmente seguí escuchando porque hay cosas que necesitan ser explicadas. Bien, así que estamos en el libro de Romano Guardini, La realidad humana del Señor, y vamos a ver entonces cómo Jesús se las arreglaba entre tantas invectivas, no inventivas, invectivas, que quiere decir agresividades que surgían de parte de la nobleza del pueblo de Israel, que eran en este momento donde llega Jesús, eran los fariseos, tres sectas importantes: saduceos y herodianos. La cuarta, porque eran cuatro realmente, la cuarta ni figuraba con ellos, porque era la secta o sección o grupo de los esenios, que vivían como si fueran monasterios. Se habían retirado al desierto, tenían cerca, vivían cerca del Mar Muerto o el Mar Salado, y entonces allí vivían en comunidades, tratando de conservar no las tradiciones sino los escritos. Fue de allí que luego se pudo encontrar los rollos del Mar Muerto, los rollos de Isaías, donde estaban los textos de Isaías. Así Jesús se encuentra directamente inmerso, metido ahí entre los dueños de la cuestión religiosa, y que como hacía 400 años que no había profetas en Israel, habían caído en una especie de búsqueda de lo que no se encuentra y hay que armarlo. Por lo tanto, no se encontraba nada más que lo que había sido esto que estuvimos considerando, que lo vamos a repetir ahora, y es los anecdotarios de la historia de un pueblo. Pero no había nada sólido, sino que aún los mandamientos estaban todos modificados, cambiados y llevados a una tradición. Por eso estaban este grupo dentro de los fariseos, que eran los escribas. Eso eran los doctores de la ley, los que tenían la interpretación real. Ustedes imagínense ahora que vamos a ver Jesús, que viene a traer el mensaje del reino de Dios entre estos sacrílegos tradicionalistas. Enseguida reacciona. Así que vamos a ver un poquito esto de la realidad humana de Jesús. Entre los círculos dominantes, enseguida se fijan en él los fariseos. Empiezan a observarlo. ¿Quién es este? Pues en efecto están en más íntimo contacto con la vida pública y todas sus manifestaciones. Ellos. Entonces, manifestación de la vida pública. Aparece un predicador, uno que dice cosas, enseña cosas al pueblo. ¿Quién es este que se viene a meter acá? Nosotros ya tenemos todo terminado.
solamente que estamos esperando al Mesías judío y que, bueno, Él es el que nos va a dar la libertad y vamos a ser el pueblo más importante de la tierra, porque Él nos va a liberar de esta tremenda esclavitud del Imperio Romano. Así que esperaban ese Mesías. Y este viene como a ocupar un lugar en el pueblo. ¿Qué trae este? Este innovador. Es un trovador, guitarrero. Viene a hablarles de esperanza, de fe, traerles ánimo a la gente. Eso va a ser cuando venga el Mesías. Pero y empiezan a averiguar de dónde nació y quién es, y le sacan todas las tiras enseguida. Así que ya nomás tenemos conflicto. Jesús no se va a achicar por nada. Resulta ser que y enseguida ciertamente muestran desconfianza y trabajan ya con astucia contra él. Hay que sacarlo del medio. Sienten que llega hasta lo más profundo su diferencia en espíritu. O sea, no hay acuerdo en nada con este solitario y vago itinerante. Un maestro como en la antigüedad, que se levantaba con una filosofía, con una manera de pensar, iba juntando discípulos y ya tenía una escuela y enseñaba sus teorías. Así pasó en Grecia, así pasaba en todas partes en aquel tiempo. No había estudios concurriendo a una universidad, que no había, ¿no? Ustedes recuérdense cómo el apóstol Pablo llegó a ser un fariseo de fariseos gracias a que él estudió a los pies del maestro más ilustre que había dentro de los fariseos, que era Gamaliel. Entonces ese dicho daba prestigio al que había estudiado al lado de un hombre. Gamaliel entonces era un rabino a quien le reconocían ser rabí, sabio y profesor, y tenía sus discípulos. Con esto tenemos entonces algo muy especial. Sienten que llega hasta lo más profundo su diferencia y modo de pensar en relación con Dios y con los hombres. Piensa todo, dice todo al revés de lo que nosotros enseñamos, que nosotros tenemos lo más importante y la verdad. Y es a través de la Torá, los mandamientos y los profetas. La Torá, los libros antiguos que heredaron los de Moisés y los profetas. ¿Y qué viene a hacer acá? Pongámonos en la situación en donde se metió Jesús, para luego ir viendo que ellos tenían razón de defender lo que ya tenían frente a este intruso que viene a enseñarles al mismo pueblo que ellos lo tienen subyugado, lo tienen dominado mentalmente y con tradiciones terribles. Y viene a cambiar las cosas. ¿Quién es? Y entonces empieza, ¿será profeta? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Es una revolución, la inserción de Jesús en la sociedad judía en ese momento. Bien, ello hace evidente continuamente, sobre todo en las grandes invectivas. Ya esta palabra se la había dicho. Roce, roña, broncas. Entonces empezaron
a tejer astutamente una maraña de cosas con espionaje y todo. A este hay que sacarlo del medio, porque es un tipo peligroso. Y no es que atenta contra los romanos, no, atenta directamente contra el nervio importante de nuestra realidad, como que somos los guardadores y cuidadores de Moisés. Y no hay otro como Moisés. ¿Y este quién es? Bien, sigamos. Pero ahora vamos a ver, porque el autor cita acá que vayamos a ver a Mateo 12, versículo 22. Y dice así: entonces fue traído a él un endemoniado. Jesús anda ahí con la gente. Ciego y mudo, él le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto ya es serio, el tipo no viene a parlotear. Ya entramos en otra situación que para ellos era... ¿Y ahora qué hacemos? Pero no podemos dejar los valores que tenemos para seguirle a él. Y toda la gente estaba atónita cuando el sordo mudo pudo hablar y ver. Y decía la gente: ¿será este aquel hijo de David? Ya la gente empezaba, ¿ve? El hijo de David. ¿Y cuál era el que esperaban ellos? Al hijo de David. ¿Y quién iba a ser el hijo de David? El Mesías, el Salvador de Israel. Pero jamás se les ocurrió que ellos podían ser salvos del pecado. Eso no, porque ellos no podían arrepentirse de sus pecados, debido a que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo, y no estaba. Por eso lo único que había en ese momento era: cumplan la ley. Nadie se salva por la ley. Por eso Jesús bajó al seno de Abraham, donde estaban los judíos que habían muerto, y allí dice, les predicó en espíritu. Esa es una interpretación de este pasaje. Yo creo que es algo así, que ellos, como tenían pecados, pero no había quien les trajera el golpe en el corazón para arrepentimiento. Entonces, bueno, Dios también les tuvo misericordia a todos aquellos que habían muerto y fueron al seno de Abraham, como diciendo, todos los judíos iban al seno de Abraham, pero no podían entrar en el reino. Seguimos acá porque, fíjense, más los fariseos al oírlo, a la gente, a él y a la gente, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por el diablo. Y ya empiezan a crujir los dientes. Ponga los oídos, es como que si usted pudiera escuchar después de 2000 años un temblequeo de dientes de odio que ya lo están marcando a Jesús. Echa demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces está acomodado con Belcebú para hacer estos milagros. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, miren ¿por qué se esconde así? Tenía razón Pedro cuando le dijo, maestro, tienes que aparecer como el verdadero Mesías que domina todo y apaga todo el fuego de la oposición. O sea, apártate, Satanás, que mereces estorbo. ¿Por dónde quería ir Jesús? Justamente por mostrar el reino de Dios sin ninguna fuerza, ni psicológica, ni sociológica, ni histórica, nada. Actuando de acuerdo a lo que él había prometido a su Padre para la encarnación y vivir en la tierra. Así que
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es destruido. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá permanecer. Casa habla de familia, de relación de familia. Y vieron ustedes que ya lo tenemos, Jesús con toda esa sabiduría que podía expresar. Vemos como las familias se pelean. Y para cada fiesta de Navidad, fin de año, se juntan todos y vuelven a pelearse otra vez. Para estar peleados durante el año que sigue. O sea, si no están de acuerdo, se van a pelear y se van a dividir. Y dice: ¿y si Satanás echa fuera a Satanás? Contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Porque también existía el ministerio de exorcismo en el pueblo de Israel. Y acuérdense ustedes que hubo un caso en que en los primeros tiempos de la iglesia algunos quisieron echar demonios, y un solo demonio le dio una paliza a los 7. Búsquelo en Hechos, porque si no yo me salgo del tema. Búsquelo en la concordancia y busque en Hechos, y ahí va a ver usted cómo los demonios no querían saber nada de que les toquen su hábitat y sus dominios. Como hoy. Lo que pasa es que hoy tenemos en la iglesia alguno de tanto en tanto que tiene fe suficiente y ha incursionado en esto de cómo son los bichos feos esos, y entonces se hace respetar. Pero normalmente no es fácil enfrentar las huestes, aunque tenemos en Efesios 6, vaya y vea, Efesios 6, allí está la clave. No peleamos contra carne ni contra sangre, no peleamos contra personas, sino ahí están todos esos nuestros enemigos. Así que prepárese para enfrentarlos. Hoy necesitamos más que nunca incursionar en este aspecto para saber quiénes son nuestros enemigos verdaderos. Bien. Por tanto, ellos serán vuestros jueces, vuestros hijos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya está. No entienden, no se dan cuenta. Si yo echo los demonios, ¿no será que ha llegado el reino de Dios a ustedes? ¿Y cómo se entendería esto? Es que aquí viene el gran despertamiento. Jesús comienza a preparar a la gente, no para que crean en Él solamente, sino para que creyendo en Él, luego reciban al Espíritu Santo que les va a iluminar todo. Y luego puedan entender lo que el apóstol Pablo nos dice. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué estás haciendo, mi hermano, con la unción del Santo? Que la recibiste. ¿Es algo de dibujo, pintadito de colores? ¿Qué es la unción del Santo? En el nuevo nacimiento recibiste la unción del Santo, y con el bautismo se te dio la credencial de ser un hijo de Dios para mostrarla delante de los demonios y reprender las huestes. Eres un soldado ascendiendo en graduación, con jinetas espirituales. Algunos quieren tener en la iglesia jinetas naturales, que se les reconozca. 15 años, 20 años, y estoy en la iglesia y todavía no tengo ningún reconocimiento. Pero mi hermano, eso lo da el Espíritu Santo.
¿Cómo es su actuación? Revelándole a los hermanos palabra de Dios, palabra de dones del Espíritu Santo. Nosotros nos manejamos en el reino que es algo más arriba. Y Jesús empieza ahora a tirar la onda, como queriéndoles hacer entender a estos judíos recalcitrantes de que no es lo que ellos tienen la palabra final. Que el templo que ellos tienen de material, de piedra y no sé de qué más, con todo el oro que le pongan, ese templo es un símbolo. Y después cuando les dice, que lo vimos, les dice: destruid este templo y yo lo edifico en 3 días. ¿Qué dices? ¿Quién sos vos? 46 años se tardó para hacer este templo maravilloso que tenemos hoy en Jerusalén. ¿Y vos lo vas a levantar en 3 días? No entendían nada. Eran míopes, ciegos y encima obtusos, con un cerebro ya esquematizado en que había que cumplir la tradición para ser fiel y recibir honores por la conducta del cumplimiento de la ley. Nos encontramos entonces acá con realmente Jesús. Yo no sé cómo hizo, pero a esto los ubicó enseguida y habrá pensado: Padre, ¿cómo sigo con esto? Esto me van a matar. Y sí, lo mataron, y vino para eso. Así nos vamos a ver otro pasaje, porque es muy interesante ver cómo iba por dentro Jesús, encontrándose en esta conflictividad. 22:15. A ver cómo salta Jesús acá. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Guerra ya está declarada. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Toda una estrategia. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie. Porque ya habían recibido arremetidas de Jesús. Porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta fue una de las arremetidas más fuertes que recibió Jesús. Yo siempre pienso cuando llega esto, pero como yo ya lo sé, ya sé que es el Señor el que va a dar la respuesta, pero digo, qué bien planeada la trampa. Qué bien. Y esta guerra siguió durante 3 años que vivió Jesús entre ellos. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Me imagino que ya Jesús está subiendo el tono, ¿no? Nosotros somos mansitos, nos achicamos porque nunca queremos, porque no tenemos autoridad para enfrentar, porque esta malicia es el diablo disfrazado de herodianos y de fariseos. Herodianos era la otra secta. Ahora se unieron las 3 sectas. Las 3 sectas judías se unen para pelear contra Jesús. Y entonces, cuando le dijo hipócritas, ellos quedaron un poco ofendidos, pero ¿qué iban a hacer? Y les dice: mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario, la
Entonces, miren qué sencillo que hace Jesús todo, ¿eh? Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, el dibujo. Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, dejándole, se fueron. Así era como iban siendo contrastados en su manera de querer hacerle caer, y aumentaba el odio, por supuesto, cada vez más en ellos. Vemos que Jesús no era que los atacaba, porque dice, pero su lucha con ellos no es una enemistad incondicional. Jesús reconoce su función. Y vean ahora que manda a 23:1 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los reconoce. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo. O sea, Él no se pone contra la ley, ni que hay que dejar de comportarse o cumplir lo que ya están dando. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Entonces les habla al pueblo, no hagan como ellos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Este principio es muy importante, que también podemos nosotros tener en cuenta. Tengamos cuidado, que acá el fariseo no solamente era para estos la palabra, sino que también nosotros podemos ser hipócritas y fariseos, diciendo grandes cosas, predicando la Escritura, la palabra del Señor, pero el testimonio de nuestra vida es lo que vale. Y Jesús lo dejó marcado en este momento para todo el pueblo que escuchaba. O sea que el pueblo va interpretando ya y va como sintiendo para dónde llega, a dónde quiere ir Jesús y por qué se hace enemigo de ellos. Acá está la clave. Dicen, pero hacen todo lo contrario. No hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen, pero sí hagan lo que ellos dicen. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante que queda acá, cómo Jesús tiene que ir día tras día con lo que ellos viven, saben y hacen, mostrándole cómo es el reino de Dios. Que el Señor te bendiga en esta noche.